A la Navidad, abríguense bien y a disfrutar con el ingenio y la creatividad del pequeño comercio local. Si eligió el camino correcto. Güey, encontrámonos aquí na tele de los escolinos y vamos a falar... No puedo. Lo siento, señores, lo intenté, pero de verdad que no puedo. No es la tele de los escolinos, pero sí que los personajes que hoy tenemos los vamos a saludar. Hola, Xana. Buenos días. O buenas tardes. Bueno. Buenas tardes todavía. Hola, Diaño Burllón. Buenas tardes. Hola, Trasgu. Hola. Bueno, y yo creo que son personajes mitológicos todos, claro, de la tele de los escolinos, que dirige en esta cadena y presenta. Buenas tardes, Mariluz Pontón. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Muy bien, estabas muy bien. Esperemos que la invitación no te siente mal, ¿eh? No. Se hace desde el cariño, tú sabes. Ya lo sé, ya lo sabes. Vale, perfecto. Préstame además. Sí, hemos sacado todos estos personajes mitológicos hoy de la tele de los escolinos y los hemos traído aquí a plato abierto por una razón. Porque también están yendo a las casas de cultura en un espectáculo que se llama Asturmitomanía. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Sí, pues Asturmitomanía, bueno, pues son 4 monólogos, un teatro y actividades didácticas. ¿Qué se pretende con todo, pues, con todas esas actividades? Lo que pretendemos es que la gente conozca a estos seres mitológicos, porque los niños están perdiéndose, lamentablemente, lo que era la correa de transmisión, de los abuelitos a los nietos, de los padres a los fíos. Ya no se cuentan esas historias, estas leyendas tan preciosas que además son nueces y que en realidad son parte de nuestra identidad cultural. Entonces, al no haber ya ese conocimiento, los niños entamen a no conocerlos. Entonces, lo que pretendemos es eso, que vuelvan otra vez a conocerlos, y ellos además están muy ilusionados porque están muy atristallados de que ya nadie fale de ellos, de que ya nadie sepa, bueno, quién son y qué es lo que hicieron, porque eso estamos hablando pues de una cultura, de una identidad de muchos siglos y siglos de transmisión. Entonces, Asturmitomanía hay un entretenimiento cultural que pretendemos que los niños pues lo pasen bien, se divierten con todas esas actividades. Y bueno, que además eso, abúltanos que toda esta identidad, todas esas raíces, todas estas dosis de cultura, pues los asturianos necesitamos, y yo creo que todas las nuevas generaciones pues podrán conocerlos y amosarán mucha más sensibilidad hacia lo nuestro. ¿En serio que estabais olvidados? ¿De verdad os sentíais así, hombre? Sí, todos, todos nosotros. Sí. Tanto la Xanina como el Diaño y la Guasia, nuestra compañera, que hoy no pudo venir porque está pereía asustando a las Sí, y veíamos que nosotros teníamos ganas de darnos a conocer para los rapacinos y les rapacines, para que falaran de nos y nos conocieran. Y entonces esto es lo que hacemos con los monólogos, porque hacemos un monólogo cada uno. Y entonces falamos con los rapacinos y contamos ellos muchas cosas, como éramos, qué hacíamos, y todas esas cosas a ellos directamente, y ellos con nosotros, y xugamos y pasámoslo per bien. Y luego hacemos una obrina todos juntos para que también nos conozcan los niños y las niñas. Eso es verdad, porque nos presta mucho el teatro. Además, en el teatro pueden ver al mejor actor de todos los personajes mitológicos, que soy yo. Bueno. Y Modesto. Igual. Eso es transgúnero. Y Modesto también. Eso oye mentira, sabeslo bien. Un momento, que esto parece un partido de fútbol. Ahora ataca la Xana. No, oye, que oye mentira. Porque la última vez que lo hicimos, recuérdeslo bien. ¿Qué pasó? Cuéntenlo. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Sí, claro. Ay, primero la Xanina. Guasa y luego vosotros dos. Ay, Xanina, pero no te enfades, que ya es tan guapina, que siéntate muy mal. Los tenemos un poco revueltos. Oye, que quiere enamorarme, pero no tiene forma, fija. Por cierto, ¿cómo se puede enamorar a una Xana? Ahora que lo Hay dices. muchas maneras. Con mucho Sí. cuidado. Pero da igual, porque todos los hombres son iguales. No hay en foto con los hombres, per mucho que una quiera, no hay per dónde agarrarlos. Lleguen a una edad en que todos atontolinen. Tienen la cara como el cemento armado, y ellos dos a sobremanera. Sí. ¿Qué dices, Xanina? ¿Qué cosa es esa con lo que te queremos nosotros? Sí, ya.
Lo que más me falla es que nun os importa un res como soy en realidad. Bueno, un momento, porque esto empieza a tomar tintes de reality show por la noche a las 9:30. Lo que pasa que con personajes mitológicos, yo más bien, Mariluz, yo creo que la gente de casa debería de saber, porque hablamos de los niños, pero seguro que hay muchos adultos que desconocen quiénes son estos personajes. Entonces a mí me gustaría que ya más calmadamente, olvidando la acritud que podáis tener entre vosotros, los malos rollos. No, pero os en el fondo presentarais. quiérense mucho. En el fondo se quieren. En el fondo quiérense mucho. Yo, la guasa, dicen que anda por ahí, lo que pasa es que la guasa ponemos un poco al orden, porque la guasa bueno, pues tiene otro carácter, y claro, de ellos las cosas un poco como son, descríbelos, que en el trasgo me exagera un poquitín, exagera, porque claro, fala de trasgo, que hay un poco cafiante, que hay un poco como otro colotrón, en sin sacío, en sí, todo el día haciendo por ahí de les suyes, todo el día tracamundando les cosas, fala del diaño burllón, esa picardía que tiene, que no deja les moces en paz, y nada más que una moza guapa, tú ten cuidado, porque después de la que sale puede hacerte cualquier cosa, Y claro, fala de la Xana, que tiene un poco envidia, porque la Xana es tan guapa, y ella la prove. Bueno, tampoco pálida, Mariluz, las cosas No, como son. Y que en el regatón Perdona, del Xana, no te show. ofendas. Ay, pero válida, bueno. válida. Eso, pues, Eso sí, es muy guapa, y pero guapa. Eso, y como la luz de la lluna, o sea, pero guapa, todos los mozos quedan muy enamorados de ellos. Entonces ella la pruebe que tiene un diente, y claro, parece mal, y además ella, como ella es muy especial, porque vienen los mozos a desencantarla, pero ella parece que después que los desprecia a todos, porque tiene como, no es que los desprecie, No los Xanina, desprecio, no, Marilluz. pero no acaba ella de... Y es que fai me trastaes. Mucho me quiere, pero luego non fai nada. Y quedome tan encantada como estaba en antes. Y claro, tampoco ella así, ¿no? Claro, no, sí, yo entiendo. Pues entonces la guasha, pues yo creo que Güey no quiso venir porque ponlos a ellos. Bueno, estamos viendo imágenes, o vamos a poder ver imágenes de esa obra de teatro, de esos talleres que están realizando por las casas de cultura aquí nuestra amiga la Siana, Liaño Burllón, ¿es verdad? Burllón. Y el Eso, trasgo, yeah. por cierto, de la Siana más o menos ya sabemos un poquitín, pero vamos a ver, trasgo, por ejemplo, enséñate un poco a la comunidad asturiana, cómo es, qué haces, no sé. Pues mira, a mí préstame mucho que a mudar todas las cosas de sitio. Bueno, con la gente con la que vivo ahora, faigos y otras taes, a toes horas. La última que hice, que fue ayer por la noche, saqué ellos todos los vaques de la cuadra por la noche. Tuvieron que ir a agarrarles, y ellos contando, ellos corriendo con los calzones detrás de los vaques. Y bueno, préstame mucho también glayar y siblar, camudar todo de sitio. Bueno, faigo travesures, asgalla. También me gusta mucho, ay, sintar. Y los tortos, ¡uy! Los tortos Oye, a mí lo que también, más. y esto en tutú, Hombre, Además, claro, y les fallueles y todo me gusta mucho. Oye, ¿qué pasa con la mano, Trasgu? ¿Qué te pasa ahí? Bueno, estoy que cuando me quieren echar de casa, pues entonces mándenme a hacer algunas cosas. Entonces, claro, ellos aporfíen conmigo y dicenme: Trasgu, a que non es capaz de coller esos arbellos que hay en suelo tirados. Y yo digo, sí, y voy, y intento agarrarlos, pero claro, con la mano manzorga non puedo, porque está fuera acá. Entonces, cápenseme por aquí, y pillo tantos cabreos, que a veces marcho de la casa en la que estoy. Porque, claro, o sea, como que ese no es puedo el hacerlo- truco, señores, atentos, que aquí a lo no tonto se creas acaba que de es tan descubrir fácil. No, pero- uno de los trucos y una de las preguntas dificilísimas que hace Mariluz Pontón en su programa, La tele de los Uy. escolinos, que nadie sabe responder, que es cómo echar al Trasgu de casa. Cuidado Pero que lo esa acabamos de ye una, adivinar. Ye una, todavía hay dos Hay más. más. Hay Pero más, esos hay no más. les voy a desvelar, porque Pero- entonces ya lo saben los que en la casa en la que estoy igual me echen. No, por no, ahí, no. ¿eh? ¿Y el Calla, diaño? Patu, no digas más. No, ya ¿Y no. tú, Diaño, dónde vives? Deja de discutir con el Trasgu ya, hombre, por Dios. Y eso que somos muy amigos, llamámonos per bien. Eso sí es verdad. Sí, bueno, dicen que los amores más reñidos... Bueno, amores, con Y la cuidado Xana, que ahora no cambió la ley, Tampoco, Mariluz, que no tengamos sorpresa No, mitológica. Está muy enamorados de la Xana, los dos. Bueno, y tú, No, Diaño, a ver, ellos no. cuéntanos un poco de ti. Bueno, a Que mí quizás el pres- Trasgu y a la Siana más, pero al Diaño igual menos Igual se le conoce conoce, un poco ¿eh? menos. Bueno, y es que a mí no me gusta vivir en las casas como al Trasgu. A mí préstame más vivir en la Viesca y meter yercia a todos los que pasen por allí. Y también préstame lo que más les moces. ¡Ay! Lo que más me presta y es camudame en rapacín. Y cuando veo una moza per guapa, póngome a glayar y a llorar. ¡Ay, ay! Entonces llévame a la socasa, métese en la socama
Y cuando está en porretes, entonces estamos a gallar. ¡Ay! ¡Ay, que te vi el culo! ¡Ay! ¡Ay, que te vi los tetes! ¡Ay! Y eso es lo que más me presta de todo. Un poco con ellos. Siempre está igual. Un poco con estos hombres. Siempre estás igual, Diaño. Bueno, igual. A ver, Seana, tú ahora, tu turno. Dime. Pero no te metas con ellos. No, no, no. Quiero decir, preséntate un poco a la sociedad. Bueno, yo soy la Xana, llamome a Nina, soy un personaje mitolóxico y eso quiere decir que soy un ser muy especial, como todos los personajes mitológicos. Vivimos na mente de la xente y servimos para explicar muchas cosas que de otro modo no se podrían entender. Para mí, que yo soy la más importante de todos los personajes, pues sí, por supuesto, porque soy la más guapina, que sí. Sí, sí, es más guapina. Ay, y aunque todo el mundo dice que soy piquiñina, también dicen lo guapina que lleva mi Karina, sobre todo vosotros dos, Eso ¿o sí. no? Y es verdad, y es verdad. Pero esto de ser guapa también tiene los sus inconvenientes. Claro. Porque todos los personajes mitológicos quieren enamorarme y no les importa cómo soy en realidad. Y luego todas las mujeres tienen una envidia que me ponen yo los dientes largos y a mí ponenme a baixar de un burro. Pero es que también escuché yo que ellos quitabes los niños, Seana, y eso no es Debe- bueno, ¿eh? Bueno, pero eso son cosines que pasen. Claro, son cosines es que que los pasen. niños son muy peludinos. Claro. Vida, y entonces, claro, yo soy tan guapina, ellos tan peludinos, que parece que no peguen conmigo. Ya. Entonces, bueno, cuando ellos están trabajando pues en el campo, yo intento camudar la mi niña por los homocosina, pero no hay forma, vida. No hay forma, no me deja. Bueno, vamos a volveros al redil un poco a todos, porque estamos descontrolados con tanto personaje mitológico hoy por aquí. Por cierto, Mariluz, hemos ido a una de las interpretaciones del teatro, de estos chicos fantásticos, de estos personajes mitológicos, y hemos preguntado a los niños qué opinaban. ¿Lo queréis ver? sí. Vamos a verlo. Bueno, va de los personajes mitológicos asturianos, salen más que nada el Trasgu, la Guasha, la Xana y bueno, otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el otro? El de Año Burlón. El de Año Burlón. Pues, y te cuentan un poco cómo que quieren hacer una actuación, que les contratan y se buscan un poco la vida para hacer la actuación, que es bastante difícil. Y bueno, a mí mi opinión personal fue que me gustó bastante porque es bastante de risa. Te ríes bastante. Es bastante interesante para los que no conocen la mitología asturiana. Todo. No sé. Todo. A mí todo. 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 La Xana. El Trasgo. Es que me parece muy gracioso, no sé. Más gracioso el Trasgu. Sí, también el Trasgu yo. Es bastante gracioso, pero bueno. La Guasa también está bien, ¿eh? Sí, la graciosa. Pronunciaron todos muy bien, ¿eh? Bueno, la Guasa también está bien, Seana. Y de año, que de ti como que no se acordaban. ¿Qué pasa, hombre? Esto es una injusticia. Estoy por levantarme y marchar de aquí. Voy a ir a la pola a falar con esos Hay que guajes. esforzarse más, que además me dijeron a mí estos niños que os peleabais por el papel de la obra. Muy mal. Eran ellos. Qué Yo no, yo vanidosos. de hecho marché. No. No. Pero- Sí. No, oye, que cada uno. Mariluz, pon orden, Mariluz. Mariluz, ¿Es verdad dime o la es verdad. mentira que se pelean? Yo marché porque me enfadábame con ellos. No es verdad, ¿eh? Porque no No, existe la tiene estrella un principal. problema, que es que en un entramo, el problema yo creo que más era entre la Xana y la Guasha. Sí. Esa rivalidad que tiene. Y claro, la Guasha, como tiene ese carácter tan dominante, quería ser la que mandara todo y la que todos siguieran y ella fuera la estrella principal. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que la Xana, como ella así, ya la veis, pues cada uno se dejó. Estos dos, como son los dos que no tienen sentido, ni chapeta, ni nada, pues nada, aceptabenlo todo, nada, pasaban. Pero la Xana enchipóse mucho y dijo que no. Y coló. Y claro, la Guasha pues hizo de les suyes y después con el Trasgu, porque ahí hay mucho amor, aunque tú te parezca que tal, hay mucho amor. ¿O no, Trasgu? Sí, sí. A ver, ¿qué te quería hacer la Guasha? Porque aquí hay de todo, Mira, yo voy a contártelo. Y es que la Guasia quería hacer solo la obra de teatro porque está enamorada de mí. Y entonces quiere que yo y dé que hay un mucha beso. pasión. Pero yo un beso no le doy más que a la Xanina, que ella es tan guapina. Mariluz, ¿esto es una interpretación tuya o la mitología asturiana y así de promiscua? Porque, no sé,
tenemos que ir terminando, pero yo quiero que me aclares dos dudas. Primero, ¿es verdad esto que pasa este amorío entre los personajes mitológicos? Y segundo, ¿dónde vamos a poder seguir viendo estos personajes en las casas de cultura? Tú ponte que estos personajes, en el momento que los desesueltos tienen su vida, entonces lo que tenemos que intentar ya es recuperarlos, recuperar esas tradiciones, esas lleendes, pero están ahora, anguaño, en la actualidad. Entonces, van a estar entreteciendo historias nuevas. Entonces, eso es lo guapo, ¿no? El que los niños vean, pues unas lleendes, unas historias del pasado, pero yo creo que hay que acordarse del pasado y reinventar el futuro. Entonces, estamos ahora reinventando el futuro bajo la nuestra identidad. Y eso parece que lo que tenemos que hacer los asturianos, que muchas veces escaecémonos de lo nuestro. Entonces, ellos, en el momento que ya son conocidos, ya están aquí y van a actuar pues libremente y van a hacer muchas cosas, van a hacer muchas historias. Además, quieren otros personajes venir. Ellos vinieron a buscarme a la mi casa, dijeron, oye, tú que escribes tal, nosotros queremos hacer un teatro. Vinieron ellos, o sea, ellos están interesados. Pero claro, esto se reinventa constantemente. Y entonces pues van a actuar en todos los, esperamos que vayan a ir actuando en todos los concellos de Asturias, que son muchos, en todas las casas de cultura. Ya viste los niños pásenlo per bien, porque hay un entretenimiento muy pásenlo bien, pero aparte de eso dependen muchas cosas, depende verdaderamente de la nuestra cultura, de nuestra identidad, las lleendes que se están perdiendo. Entonces, en todos los concellos de Asturias van a estar calellando, van a estar actuando pues estos 4 personajes. Faltanos la guaxa, que la verdad que es una pena que no esté aquí porque es un personaje muy carismático, pero van a estar en toda Asturias. Queremos que todos los niños y niñas asturianos los conozcan. Bueno, pues nada, nosotros desde Plato Abierto también hemos contribuido a reinventar un poco esta historia de los personajes mitológicos, porque esta tarde bien se podría haber llamado Diario de Mariluz Pontón y la Xiana, gracias por haber venido, Xiana. Muchas gracias. El Trasgu, gracias por haber estado con nosotros. Nada. El Diaño Burllón, muchísimas gracias también. Gracias. Nos vemos a todos y a ti, Mariluz Pontón. Por cierto, este sábado y este domingo especiales de Navidad con todos estos personajes y Mariluz, que es la que conduce el programa, en la tele de los Escolinos a las 12 del mediodía. El domingo va a estar el Diaño, el sábado bien Mariluz Cristóbal Caunedo va a cantar algunos villancicos, pero el domingo va a estar el Diaño, va a gustar mucho, tanto uno como otro. Bueno, pues gracias a todos, voy a decir gracias ya, es que cada vez que viene Mariluz yo ya no sé en qué hablo. Tengo un lío. Jalamos amistad, que yo me guapo. Sí, también. yo hablo cuenqués, si alguien me entiende bien y si no, de la cuenca del Nalón, señores, ya saben. En fin, vamos a darle una vuelta más a las noticias del Principado, lo vamos a hacer en nuestro noticiero particular, en el NOPA. Noticiario del Principado de Asturias presenta les noticias más perguapes del Principado.